Somos el Grupo 1 y en este video presentaremos el desarrollo de nuestras actividades relacionadas con árboles binarios de búsqueda y grafos. Hola, mi nombre es Génesis y en esta presentación explicaré mi árbol genealógico, el cual he representado utilizando la estructura de un árbol binario. Un árbol binario es una organización jerárquica en la que cada nodo puede tener como máximo 2 descendientes. Esta característica permite representar relaciones familiares de forma ordenada y comprensible. En la raíz del árbol me encuentro yo, ya que desde este punto se desprende toda la información hacia los niveles superiores de mi familia. Comenzar desde la raíz facilita identificar la relación entre generaciones. En el primer nivel se encuentran mis padres, Dilcia, mi madre, y Oscar, mi padre. Ellos son los dos nodos hijos que se desprenden de la raíz, representando las dos ramas principales de mi familia. En el segundo nivel aparecen mis abuelos. Por parte de mi madre, los nodos corresponden a Elvira y Fabián, quienes son mis abuelos maternos. Por parte de mi padre, los nodos representan a Lidia y Oscar, mis abuelos paternos. Cada uno está conectado al nodo que representa a su hijo, siguiendo la organización propia de un árbol binario. Este diagrama cumple con los principios fundamentales de esta estructura. Cada nodo tiene un máximo de 2 hijos, existe una raíz claramente definida, los niveles se encuentran organizados jerárquicamente y no existen ciclos ni conexiones incorrectas. En conclusión, representar mi árbol genealógico mediante un árbol binario permite visualizar de manera formal, clara y ordenada la relación entre mis padres, mis abuelos y yo. Además, demuestra cómo una estructura utilizada en informática puede aplicarse para comprender mejor nuestra propia historia familiar. Construcción del árbol binario de búsqueda. ABB. Un árbol binario de búsqueda es una estructura de datos jerárquica, donde cada nodo puede tener como máximo 2 hijos, uno izquierda y uno derecho. Además, estos árboles mantienen una propiedad fundamental que los hace muy útiles para búsquedas rápidas. Todos los valores menores que el nodo actual se colocan en el subárbol izquierdo y todos los valores mayores se colocan en el subárbol derecho. Gracias a esta organización, el ABB permite realizar operaciones como búsqueda, inserción y eliminación de manera eficiente, generalmente en tiempo o long n, cuando el árbol está equilibrado. Para construir nuestro ABB utilizaremos esta lista: 20, 10, 30, 5, 15, 25 y 35. El primer elemento 20 se convierte en la raíz del árbol. Luego, cada nuevo valor se va insertando comparándolo con los nodos ya existentes. Si es menor, avanzamos a la izquierda. Si es mayor, avanzamos a la derecha. Y cuando encontremos un espacio vacío, lo insertamos ahí. Siguiendo esta regla, la estructura final queda ordenada de manera natural, facilitando búsquedas rápidas sin necesidad de recorrer todos los elementos. A continuación tenemos este ejemplo. Podemos ver que nuestra lista es 20, 10, 30, 5, 15, 25 y 35, siendo el principal el 20. Luego se inserta el 10, que al ser menor que el 20 iría a su izquierda. Luego pasaremos con el 30, que al ser mayor que el 20 iría a su derecha. Luego el 5 es menor que 20, entonces iría a su izquierda. Ahora comparamos con el 10, siendo menor, y pasaremos de este modo que el 5 irá a la izquierda. Ahora insertaremos el número 15. Comparamos con el 20, es menor, izquierda. Ahora con el 10, este es mayor, entonces el 15 iría a su derecha. Ahora haríamos con el 25. Es mayor que el 20, entonces iría a la derecha. Comparamos con el 30, es menor, entonces iría a su izquierda. Y por último tenemos el 35. El 35 es mayor que el 20, entonces iría a su derecha. Y comparándolo con el 30, este sería mayor, entonces iría a su derecha, quedando de este modo. Simulación de un recorrido in orden. El recorrido in orden es una de las formas más utilizadas para recorrer un árbol binario que sigue este orden: izquierda, raíz y derecha. Este método consiste en visitar primero todo el subárbol izquierdo, luego el nodo raíz y finalmente el subárbol derecho.
Lo más importante es que este proceso se aplica recursivamente a cada nodo del árbol, manteniendo siempre el mismo patrón. En el caso de un árbol binario de búsqueda ABB, el recorrido in orden tiene una característica muy útil. Produce los elementos en orden ascendente, es decir, desde el valor más pequeño al más grande. Esto lo convierte en una herramienta ideal para obtener una lista ordenada sin necesidad de aplicar algoritmos de ordenamiento adicionales. Al simular el recorrido in orden sobre el ABB construido anteriormente, se visita cada nodo siguiendo estrictamente el patrón definido, garantizando así un orden lógico, consistente durante todo el proceso. En este caso, para hacer el recorrido en orden, vamos a tomar el ejemplo anterior, visitando desde el número 5, luego el número 10, luego el 15 y por último, que sería la raíz, el 20. Y ahora pasaríamos a la derecha, en este caso 25, 30 y por último el número 35. Hola, yo les voy a hablar un poco de los grafos. ¿Qué son los grafos? En programación, un grafo es una estructura de datos abstracta que se compone de un conjunto de nodos o vértices y las aristas o llamados arcos que los conectan, representando así la relación entre ellos. Se utilizan para modelar problemas complejos en áreas como redes sociales, optimización de rutas, sistemas de recomendación y redes eléctricas. Algunos componentes de los grafos son los vértices o nodos. Son los elementos individuales, ejemplo, una persona, una ciudad, una página web. Las aristas, o conocidas como edge, representan una conexión o relación entre dos nodos. El peso. Algunas aristas tienen un valor que puede ser distancia, costo o tiempo. Dirección, que puede ser un grafo dirigido. Las aristas tienen dirección y un grafo no dirigido. Las aristas que la relación es bidireccional. Como siguiente tenemos algunos tipos de grafos importantes. Uno de ellos es el grafo dirigido o digrafo, que la conexión tiene sentido de A a B. Grafo no dirigido. Las conexiones funcionan en ambos sentidos, de A a B. Grafo ponderado. Cada conexión tiene un peso. Grafo no ponderado. Todas las conexiones valen lo mismo. Gráfico cíclico o acíclico. El cíclico puede volver al mismo nodo siguiendo aristas. Acíclico no tiene ciclos. Un ejemplo común son árboles y Direct Acyclic Graph, usado en compiladores o en Git. Un grafo cíclico o acíclico, cada nodo está conectado con los otros. Algunos ejemplos de donde se usan los grafos en programación. Por ejemplo, en redes sociales. Por ejemplo, en Facebook los usuarios serían los nodos y las amistades o los seguidores serían las aristas. En mapas de navegación y GPS, las ciudades serían los nodos, las carreteras serían las aristas y los pesos serían las distancias. Ahora les voy a dar un ejemplo de un grafo. Este que pueden ver es un grafo no dirigido, que representa los lugares que visito normalmente y cómo se relacionan con mi punto de partida principal. En el centro del nodo está casa, que funciona como mi ubicación base. Desde este nodo salen aristas hacia otros 4 nodos, que son universidad, cine, gimnasio y trabajo. Cada uno de estos nodos representa un lugar al que puedo ir directamente desde mi casa. Como todas las conexiones son líneas simples sin flechas, este es un grafo no dirigido, lo que significa que la relación funciona en ambos sentidos. Puedo ir de casa a universidad, pero también de universidad a casa, y lo mismo con los demás lugares. Este grafo también es un ejemplo de grafo no ponderado, ya que no asigne pesos o distancias a las conexiones. Las aristas únicamente indican que existe un camino o una relación sin importar la distancia o el tiempo que tome llegar. En términos de programación y estructuras de datos, este grafo puede representarse, por ejemplo, mediante una lista adyacente así: de casa, puede ir universidad, cine, gimnasio y trabajo; de universidad a casa, de cine a casa, de gimnasio a casa y de trabajo a casa. Este tipo de grafo se puede usar para modelar rutas, relaciones o conexiones. En este caso lo estoy usando como un ejemplo sencillo
para mostrar cómo funcionan los grafos en la vida real. Bueno, ahora en esta parte del video voy a explicar un programa de grafos en C++ y cómo lo modifiqué para agregar un nodo adicional y nuevas rutas. Primero tenemos la clase grafo. Esta clase contiene dos atributos principales: b, que representa el número de vértices o nodos, y add_j, que es un vector que funciona como una lista de adyacencia donde se guardan las conexiones. El constructor recibe el número total de nodos y utiliza ese valor para inicializar la lista de adyacencia con el tamaño correspondiente. Luego de esto está el método agregar arista, que recibe dos nodos, b y w, y crea una conexión bidireccional entre ellos. Por eso agregamos w a la lista de b y al mismo tiempo agregamos b a la lista de w. Finalmente, el método mostrar recorre todos los nodos del grafo y muestra con cuáles están conectados. Para cada nodo se imprime su número, seguido por todos los nodos a los que está enlazado. Después de esto, tenemos el grafo original. En el main, primero creamos el grafo original con tres nodos: el nodo 0, el nodo 1 y el nodo 2. Después agregamos tres aristas. Conectamos el 0 con el 1, el 1 con el 2 y el 0 con el 2. Esto forma un triángulo donde los nodos están conectados entre sí. Al ejecutar el método vemos que el nodo 0 está conectado con 1 y 2, el nodo 1 está conectado con 0 y 2 y el nodo 2 está conectado con 1 y 0. Después de esto tenemos el grafo modificado. Ahora viene la modificación, se creó un segundo grafo, pero esta vez con 4 nodos. Ahora agregamos el nodo 3. Primero replico las conexiones originales y luego las nuevas rutas usando el nodo 3. Conecto el nodo 2 con el nodo 3, el nodo 0 con el nodo 3 y el nodo 1 con el nodo 3. Esto significa que el nodo nuevo, el número 3, queda conectado con todos los nodos existentes del grafo original. Ahora, al ejecutar el programa, podemos ver claramente la diferencia entre ambos grafos, el grafo original y el grafo modificado. El grafo original, cada nodo tenía únicamente dos conexiones. En el grafo modificado, ahora cada nodo tiene tres conexiones. E incluso el nodo 3 está conectado con el nodo 2, el 0 y el 1. El efecto de esta modificación es que aumenta la conectividad del grafo, pasando de tener 3 conexiones a tener 6. Esto hace que el grafo sea más robusto porque existen más caminos alternativos para ir de un nodo a otro. Si una conexión se pierde, sigue habiendo otras rutas disponibles. En resumen, agregamos un nuevo nodo y 3 rutas adicionales, convirtiendo nuestro triángulo de 3 nodos en un gráfico completo de 4 nodos totalmente conectados.